En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio, y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. Según la amplia experiencia de la señorita Jane Marple, el pueblo de St. Mary Mead nunca había logrado del todo organizar su fiesta anual de otoño sin cierto grado de caos. Aquel sábado de finales de septiembre no fue la excepción, aunque el caos acabaría tomando un rumbo mucho más siniestro del que nadie había previsto. Miss Marple estaba junto al puesto de los objetos de segunda mano, observando con leve diversión cómo la señora Dane intentaba poner precio a un horrible candelabro de latón que, sin duda, llevaba al menos una década recorriendo las fiestas del pueblo. La esposa del vicario tenía esa particular expresión de decidida alegría que sugería que ya estaba agotada, y apenas eran las 2 de la tarde. «Un chelín me parece bastante caro, ¿no cree?», aventuró Miss Marple con suavidad, con sus ojos azules brillando tras las gafas. «¿Quizás 6 peniques? Creo que la señora Henderson donó esa misma moneda hace 3 años». El rostro de la señora Dane se ensombreció ligeramente antes de que se recompusiera. «Tiene usted toda la razón, señorita Marple. No sé en qué estaba pensando». El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped de la vicaría, donde coloridas banderolas ondeaban entre los robles centenarios. El aroma de los bollos recién horneados emanaba de la carpa de té, mezclándose con el olor terroso de los crisantemos del concurso floral. Los niños correteaban entre los puestos, y sus risas se mezclaban con el murmullo de las conversaciones del pueblo. El señor Edmund Hartley, el maestro zapatero cuyo taller había servido a St. Mary Mead durante 43 años, dirigió el concurso de pasteles con su característica precisión. Era un hombre alto y delgado de 65 años, con el pelo canoso y los hombros ligeramente encorvados, de quien había pasado décadas inclinado sobre su oficio. Sus manos, observó la señorita Marple, eran tan firmes al guiar a los participantes a sus posiciones como cuando le reparó las suelas de los zapatos el mes anterior. «¡Apresúrense!», exclamó el señor Hartley con la misma autoridad pausada que usaba en su tienda. «La música comenzará en breve». La señorita Marple siempre había considerado al señor Hartley un hombre de cualidades admirables. Puntual, honesto y de una franqueza refrescante, en un pueblo que a veces se ensañaba con las cosas. Se había casado tarde, a los 50 años, con una mujer 15 años menor que él, llamada Vera, que había llegado al pueblo como institutriz. La mayoría coincidía en que había sido una unión sensata, aunque quizá no muy romántica. Vera Hartley estaba ahora junto a la carpa de adivinación, hablando en voz baja y con urgencia con el joven doctor Clement, el médico del pueblo que había asumido la consulta del anciano doctor Haydock 2 años antes. Los ojos agudos de la señorita Marple captaron la tensión en la postura de la señora Hartley, la forma en que sus manos enguantadas se entrelazaban y los gestos cuidadosos y conciliadores del doctor. «Interesante», pensó, archivando la observación en aquel amplio depósito mental donde guardaba tales cosas. «Señorita Marple, señorita Marple». La voz pertenecía a su joven amiga, Griselda Clement, la esposa del doctor. Cruzó apresuradamente el césped, con el rostro sonrojado por el esfuerzo de cuidar a 3 niños pequeños, mientras intentaba disfrutar de la fiesta del pueblo. «¿Has visto a Leonard?», preguntó Griselda sin aliento, refiriéndose al hijo menor de los Clement. «Estaba aquí hace un momento, y ahora... ¡Oh, ahí está, gracias a Dios!», intentando meterse en el estanque de los peces dorados.
como no podía ser de otra manera. Mientras Griselda corría para evitar un desastre acuático, Miss Marple divisó a otra figura que se abría paso entre la multitud con un aire de emoción contenida. Se trataba de Thomas Bright, el aprendiz del señor Hartley, un joven de 23 años con una desafortunada tendencia a los gestos dramáticos y otra igualmente desafortunada a hablar sin pensar. El joven Bright interceptó a un grupo de mujeres del pueblo cerca del puesto de mermelada, y Miss Marple, aunque a varios metros de distancia, pudo ver su expresión animada mientras se inclinaba para compartir lo que claramente debía ser información confidencial. Los rostros de las mujeres reflejaban diversos grados de sorpresa y fascinación. «La naturaleza humana», murmuró para sí misma la señorita Marple, «es extraordinariamente consistente». La tarde transcurrió con el ritmo habitual de las fiestas del pueblo. El coro infantil interpretó sus piezas con más entusiasmo que melodía. El sorteo del pastel de frutas de la señora Bantry lo ganó el coronel Melchett, quien aceptó su premio con resignación y buen humor. El vicario pronunció un breve discurso sobre el espíritu comunitario que, afortunadamente, fue interrumpido por una repentina ráfaga de viento que esparció sus notas por el césped. A las 4:30, el señor Hartley anunció a los ganadores del concurso de pasteles, repartiendo los premios con su habitual imparcialidad. Luego se disculpó, comentando a varias personas que necesitaba volver brevemente a su tienda, algo sobre un encargo especial que requería revisión antes del lunes. «No tardaremos más de media hora», le aseguró a su esposa, quien recibió la noticia con una sonrisa forzada y un asentimiento. Miss Marple lo vio partir por la puerta de la vicaría, notando el paso decidido que caracterizaba todos sus movimientos. También observó que el joven Thomas Bright contempló la partida de su amo con una expresión que sólo podía describirse como de alivio, antes de buscar inmediatamente a la señora Hartley y entablar con ella una conversación que parecía sincera. Pero algo más captó la atención de Miss Marple. La señorita Sarah Davis, la hija del mercero, que había estado ayudando en el puesto de mermeladas, miró de repente su reloj, habló brevemente con la señora Price Ridley y se escabulló hacia la puerta con una estudiada naturalidad. Miss Marple archivó esta observación junto con las demás, mientras sus agujas de tejer tejían sin cesar, maquinando. La fiesta continuó. Miss Marple compró un tarro de la excelente crema de limón de la señora Price Ridley e intercambió saludos con varios aldeanos. Las sombras se alargaron. La carpa del té comenzó a desmontarse. Los padres reunieron a los niños reacios y el vicario inició el delicado proceso de sugerir que tal vez la gente podría empezar a pensar en regresar a casa. Pasadas las 6, el joven agente Palk entró en bicicleta por la puerta de la vicaría a una velocidad impropia de un hombre de ley. Estaba pálido y se dirigió directamente hacia el inspector Slack, que disfrutaba de una merecida pinta tras la carpa de la cerveza. La conversación entre los dos policías no duró más de un minuto antes de que la expresión del inspector Slack pasara de una relajada satisfacción a una seria atención. Se dirigió a grandes zancadas hacia el vicario, y la señorita Marple, que había desarrollado un oído excelente a pesar de sus 70 y tantos años, se colocó lo suficientemente cerca para captar lo esencial. «Muerto», dijo el inspector Slack en voz baja. Lo encontraron en su tienda hace menos de 10 minutos. La puerta estaba sin llave, pero la escena... Bueno, definitivamente no se trata de una muerte natural, vicario. Necesitaré que la gente permanezca disponible para ser interrogada. Las agujas de tejer de Miss Marple, que había sacado durante una pausa en las festividades,
Seguían haciendo clic, 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 pero sus ojos azules se habían aguzado considerablemente y su mente ya había comenzado a analizar las observaciones de la tarde con la precisión metódica de toda una vida dedicada a comprender la naturaleza humana. El señor Edmund Hartley, maestro zapatero, pilar de la comunidad y, según todos, un hombre sin enemigos, había sido asesinado. La tranquila tarde en el pueblo había terminado. La verdadera investigación estaba a punto de comenzar. La noticia de la muerte del señor Hartley se extendió entre los asistentes a la fiesta, con la peculiar rapidez que siempre alcanzan las tragedias en las pequeñas comunidades. Miss Marple observó, como tantas veces antes, con qué rapidez la conmoción se transformaba en especulación, y la especulación en certeza, por infundada que fuera. «Dicen que le dieron un golpe en la cabeza», anunció la señora Price Ridley, a quien la oyera, temblando su corpulenta figura por la importancia de ser la primera en dar la noticia, con una de sus propias herramientas, nada menos. Un martillo de zapatero, creo. La ironía es terrible. ¿Está segura?, aventuró a preguntar la señorita Weatherby, la jefa de correos, cuya posición le confería una autoridad natural en asuntos de la comunidad. Oí que fue un estrangulamiento. El agente Palk se lo contó a su madre, quien se lo contó a la señora Baker en la tienda. «Me temo que ninguna de las dos», interrumpió el coronel Melchett, quien, como jefe de policía, ostentaba la autoridad. Su rostro curtido reflejaba gravedad. «Les agradezco a todos que no difundan rumores. Los hechos se esclarecerán a su debido tiempo». Este silencio oficial no hizo sino avivar las especulaciones. Miss Marple se dirigió lentamente hacia la puerta de la vicaría, deteniéndose a menudo para escuchar las diversas conversaciones que la rodeaban. Hacía tiempo que había aprendido que las consecuencias inmediatas de un crimen solían revelar más que cualquier número de interrogatorios formales. La gente hablaba sin pensar, se delataba con gestos y expresiones, y mostraba su verdadera naturaleza antes de tener tiempo de construir una fachada cuidadosamente elaborada. Cerca de la carpa de adivinación, un grupo de personas se había congregado alrededor de Vera Hartley. La mujer, recién enviudada, estaba sentada en una silla plegable, con el rostro pálido como el papel, mientras el doctor Clement le tomaba el pulso y Griselda Clement la observaba con ansiedad con un vaso de agua. «No lo puedo creer», dijo la señora Hartley con voz débil y temblorosa. «Edmund estaba perfectamente bien cuando se fue. Dijo que volvería en una hora, que podríamos volver caminando juntos a casa». Su voz se quebró. «¿Quién haría algo así? ¿Quién querría hacerle daño a Edmund?» «Tranquila, señora Hartley», dijo el doctor Clement con voz tranquilizadora. «Intente no preocuparse. Estas preguntas pueden esperar». Pero las preguntas no daban tregua, no en St. Mary Mead. Las teorías ya se multiplicaban como setas después de la lluvia. «Recuerden mis palabras», le declaró el señor Prescott, el gerente del banco, a un atento público cerca de la carpa de la cerveza. «Será un robo. Algún vagabundo que pasaba por allí vio la puerta de la tienda abierta y pensó en llevarse la caja». Hartley regresó inesperadamente y lo pilló con las manos en la masa. «Es la explicación más obvia. ¿Se han llevado algo?», preguntó el joven Raymond West, sobrino de Miss Marple, que había llegado esa misma mañana para pasar un fin de semana de visita, y ahora se encontraba envuelto en algo mucho más dramático que una fiesta campestre. «Bueno, no conozco los detalles», admitió el señor Prescott. «Pero ¿qué otro motivo podría haber? Hartley era universalmente respetado. El hombre no tenía enemigos». Miss Marple
de pie en silencio tras un roble particularmente imponente, se permitió una leve sonrisa escéptica. Según su experiencia, todo el mundo tenía enemigos, o al menos personas que les deseaban el mal. La cuestión siempre era qué enemigo tenía motivos y oportunidad suficientes para actuar en consecuencia. A pocos metros, Thomas Bright permanecía rodeado por su propio grupo de interrogadores. La animada conversación del joven aprendiz había dado paso a una curiosa mezcla de sorpresa y algo más. Quizá excitación o nerviosismo. Sus manos se movían constantemente mientras hablaba, y su voz resonaba en el césped. «Lo encontré», repetía, no por primera vez. Había ido a buscar algo que había olvidado. Mi chaqueta buena, de hecho, porque tenía que salir con la señorita Davis esta noche. Y allí estaba, tirado entre los zapatos y los retazos de cuero. Al principio pensé que se había caído, que le había dado un ataque quizá, pero entonces vi. Se estremeció dramáticamente. Había sangre y sus ojos seguían abiertos mirando al vacío. Fue horrible, absolutamente horrible. No tocaste nada. Era el inspector Slack, que se había materializado junto al joven con la silenciosa eficacia propia de su profesión. Thomas Bright dio un respingo. No, bueno, es decir, le tomé el pulso, por supuesto. Intenté ver si respiraba, pero ya estaba frío, inspector. Debía de llevar muerto un buen rato. ¿Cómo entraste si la tienda estaba cerrada? Oh, no estaba cerrada con llave. De hecho, la puerta estaba abierta. En ese momento me pareció extraño, ya que el señor Hartley siempre era muy estricto con la seguridad. Siempre decía que una zapatería albergaba más tentaciones de las que la gente se imaginaba. Todos esos zapatos esperando a ser recogidos, algunos de ellos bastante valiosos. El inspector Slack anotó en su libreta y no vio a nadie salir del recinto, a nadie actuando de forma sospechosa en las inmediaciones. Ni un alma. La calle principal estaba completamente desierta. Todo el mundo estaba aquí en la fiesta, ¿sabe? Bastante conveniente, murmuró la señorita Marple para sí misma. ¿Qué fue eso, tía Jane? Raymond la había visto y se acercó con una expresión que mezclaba preocupación e interés apenas disimulado. Raymond se ganaba la vida escribiendo novelas policíacas, y la señorita Marple sospechaba que ya estaba catalogando mentalmente la escena para usarla en el futuro. Simplemente comentaba que la fecha era bastante oportuna. Dijo Miss Marple con suavidad. Si alguien deseara cometer un asesinato en St. Mary Mead, la fiesta anual le brindaría una excelente oportunidad. Todo el pueblo reunido, las calles prácticamente vacías y todos los movimientos controlados, o mejor dicho, sin control, ya que la gente suele deambular en este tipo de eventos. ¿Entonces crees que fue premeditado? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que sería prematuro afirmar algo definitivo en este momento. Aunque debo confesar que me resulta interesante que el señor Hartley mencionara un encargo especial que requería su atención. Uno se pregunta qué encargo podría ser tan urgente un sábado por la tarde. Su conversación se vio interrumpida por un pequeño alboroto cerca de la puerta de la vicaría. Había llegado una mujer de unos 30 años. Su elegante ropa londinense y su evidente angustia la delataban como alguien ajena al círculo habitual del pueblo. Era más bien guapa, con cabello oscuro y rasgos marcados, ahora desfigurados por el llanto. «¿Dónde está?», preguntó la mujer al agente Palk, que intentaba mantener un mínimo de orden en la puerta. «¿Dónde está la señora Hartley? Necesito hablar con ella inmediatamente». «¿Y usted es señorita?» «Señorita Hartley. Diana Hartley, hija de Edmund». El anuncio causó sorpresa entre los presentes. Pocos sabían que el maestro zapatero tenía una hija de una relación anterior. Uno de esos pequeños secretos que toda familia guarda
incluso en pueblos donde supuestamente es imposible mantenerlos. La señora Hartley se levantó de su silla, su pálido rostro palideciendo aún más. «Diana, no sabía que estabas por aquí». «Obviamente no, o habrías tenido más cuidado». La voz de la joven era aguda y resonó con claridad en el césped. El doctor Clement intentó intervenir, pero Diana Hartley lo esquivó. «Tenemos que hablar, Vera, sobre el testamento y sobre lo que has hecho». «Este no es el momento», comenzó la señora Hartley. «No es así. Mi padre está muerto, asesinado. ¿Y esperas que me comporte con cortesías? Los dos sabemos que querías que muriera. Muy pronto todo el mundo lo sabrá». El inspector Slack se movió rápidamente para separar a las dos mujeres, con el rostro ensombrecido. «Ya basta, señorita Hartley. Compórtese o haré que el agente Palk la acompañe a otro lugar. Habrá tiempo para preguntas, pero no aquí ni ahora». Diana Hartley se calmó, pero sus ojos permanecieron fijos en su madrastra con hostilidad manifiesta. Miss Marple observó la escena con gran interés, absorta en su labor de punto, una actividad relajante que disimulaba la atención con la que observaba cada rostro, cada reacción, cada leve atisbo de emoción. «Dios mío», murmuró a Raymond, «qué desagradable. Y sin embargo, qué esclarecedor. ¿Crees que fue la hija?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que sin duda cree que la señora Hartley tenía motivos. Si tiene razón o no, está por verse. La gente suele acusar a otros de aquello que ellos mismos son capaces de hacer. Es un curioso fenómeno psicológico que he observado muchas veces». La fiesta quedó completamente desbaratada, su inocencia hecha añicos. La gente comenzó a dirigirse hacia la puerta en pequeños grupos, con voces bajas y urgentes, y rostros que reflejaban esa peculiar mezcla de excitación y temor que invariablemente produce la muerte violenta. La señora Price Ridley había modificado su teoría. «He oído», y le confió a la señorita Weatherby, «que a la señora Hartley la han visto con el doctor Clement con bastante frecuencia. Y Hartley era un hombre mucho mayor, ya sabes. Estos matrimonios con diferencia de edad rara vez funcionan bien». La señorita Weatherby pareció escandalizada. «Seguro que no está insinuando». «No estoy insinuando nada», dijo la señora Price Ridley con enorme satisfacción. «Simplemente estoy exponiendo hechos. Al fin y al cabo, la gente tiene ojos». Conforme avanzaba la noche, seguían surgiendo más datos, o lo que en el lenguaje del pueblo se consideraba como tales. El señor Hartley había tenido dificultades económicas. El señor Hartley había gozado de una salud excelente. El señor Hartley había estado deprimido últimamente. El señor Hartley parecía más feliz que nunca. Las contradicciones se multiplicaban, y el recuerdo que cada persona tenía del difunto estaba moldeado por sus propios prejuicios y perspectivas limitadas. Miss Marple regresó a casa lentamente, acompañada por Raymond, quien la bombardeaba con preguntas que ella esquivaba con suavidad. Las sombras se habían alargado y el aire estaba fresco, algo que no se sentía bajo el sol de la tarde. Al llegar a la puerta de su jardín, se detuvo y miró hacia la calle principal del pueblo, donde las luces de la tienda del señor Hartley estaban encendidas. Supuso que se trataba de actividad policial. La maquinaria de la investigación oficial se ponía en marcha. Pero la señorita Marple tenía su propia investigación que llevar a cabo. Una indagación más silenciosa y sutil sobre los corazones humanos y los motivos ocultos tras la violencia de esa tarde. El asesinato, le dijo en voz baja a Raymond, rara vez se trata de lo que parece. El motivo aparente casi nunca es el verdadero. La gente mata por las razones más extrañas, ¿sabe?
Una herida al orgullo puede ser más peligrosa que una amenaza a las finanzas. Un pequeño desaire, alimentado durante años, puede convertirse en algo monstruoso. Parece que ya sabes quién lo hizo, tía Jane. Miss Marple sonrió. Al contrario, querida, solo sé que las cosas nunca son lo que parecen. Pero observaré, escucharé y esperaré. He descubierto que los asesinos tienen una notable tendencia a delatarse, si uno presta la debida atención. Entró en su casa, con la mente ya repasando las observaciones de la tarde, clasificándolas y categorizándolas con la precisión metódica que dedicaba a tejer. El pueblo de St. Mary Mead se sumió en una noche inquieta, su paz quebrantada, sus secretos comenzando a desvelarse. El domingo amaneció gris y fresco, con las nubes bajas sobre St. Mary Mead, como si el tiempo mismo reflejara el ambiente sombrío del pueblo. Miss Marple asistió al primer servicio religioso en St. Mary's, observando con interés quién estaba presente y, sobre todo, quién estaba ausente. La señora Hartley estaba allí, con un velo que le cubría el rostro y sostenida a un lado por la señora Dane y al otro por la señora Bantry, amiga de Miss Marple. La viuda mantuvo la compostura durante todo el servicio, aunque sus manos enguantadas temblaron al abrir su libro de oraciones. Diana Hartley estaba sentada 3 bancos más atrás, sola y rígida, con la mirada fija en la nuca de su madrastra, con una intensidad que Miss Marple consideró reveladora. La ausencia de Thomas Bright era notoria, al igual que la del Dr. Clement. Aunque Griselda estaba presente con los niños, con semblante preocupado y distraído. La señorita Sarah Davis estaba sentada con su padre casi al fondo, con el rostro sereno y pensativo, aunque la señorita Marple notó que la mirada de la joven apenas se apartaba del banco vacío de Thomas Bright. El sermón del vicario, reescrito apresuradamente para reconocer la tragedia, fue afortunadamente breve. Tras la misa, Miss Marple permaneció un rato en el cementerio, supuestamente para examinar los primeros crisantemos de la tumba de su difunta amiga, pero en realidad para observar las diversas conversaciones que tenían lugar entre las lápidas. Era notable, reflexionó, la facilidad con la que la gente hablaba en presencia de los muertos, como si la proximidad a la muerte los eximiera de algún modo de las habituales restricciones de la discreción. «Pobre Vera», le decía la señora Bantry a la esposa del vicario. «Sé que se ha hablado de ella, pero simplemente no creo que sea capaz de algo así. Siempre ha sido tan amable, tan correcta». «Las apariencias engañan», observó la señora Price Ridley con tono sombrío, pasando con su habitual aire de saber más de lo que estaba dispuesta a decir abiertamente. «Recuerden mis palabras. Cuando investiguen a fondo, encontrarán cosas que nos dejarán a todos boquiabiertos». Miss Marple se acercó a la señora Bantry, después de que la otra mujer se hubiera marchado. «¿Cómo está la señora Hartley?» «Dentro de lo que cabe esperar, supongo». «Dolly, todo es tan terrible». «El inspector Slack vino a interrogarla anoche, ¿sabes? La tuvo despierta hasta casi medianoche con sus preguntas. Y esta mañana, Diana llegó a casa antes del desayuno, exigiendo ver los papeles de su padre. Al parecer se armó un buen lío. ¡Qué lamentable! Supongo que la relación entre la señora Hartley y su hijastra se ha deteriorado». La señora Bantry bajó la voz. Diana nunca aceptó el nuevo matrimonio de su padre. Sentía que Vera solo quería su dinero, lo cual es bastante significativo, considerando que Edmund no era particularmente rico. La tienda era rentable, pero no una fortuna. Aún así, Diana dejó muy claras sus intenciones en la boda, y desde entonces apenas les ha dirigido la palabra a ninguno de los dos. «Ya veo. ¿Y la situación de la señorita Hartley?»
¿Tiene una situación económica independiente? Trabajaba como secretaria en Londres. O al menos trabajaba. Creo que la despidieron de su último trabajo hace unos meses. ¿Problemas económicos? No me extrañaría, aunque luce muy bien con esa ropa. Miss Marple archivó esta información con cuidado. La desesperación económica, combinada con el resentimiento familiar, era una mezcla explosiva, como ya había observado en muchas ocasiones. Aunque, claro está, el sospechoso obvio rara vez era el culpable. Aquella tarde, Miss Marple dio uno de sus paseos habituales por el pueblo. Estos paseos, que realizaba sin importar el clima, tenían el doble propósito de hacer ejercicio y observar. St. Mary Mead era lo suficientemente pequeño como para encontrarse con casi todo el mundo durante un paseo decidido. Caminó por la calle principal y se detuvo frente a la tienda del señor Hartley. La policía había terminado su inspección inicial, y el local estaba cerrado con llave y precintado, con un agente vigilando. El escaparate exhibía su habitual surtido de zapatos y botas de montar reparados, y un cartel escrito a mano prometía trabajo de calidad a precios justos. Todo parecía desgarradoramente normal. ¡Qué cosa tan terrible, señorita! El agente, reconociendo a Miss Marple como una figura habitual del pueblo, se sintió impulsado a comentar: «Nunca he visto nada igual, y llevo 8 años en el cuerpo». «Es muy preocupante», convino la señorita Marple. «Supongo que no podrá decirme. ¿Fue un robo después de todo? He oído versiones tan contradictorias». El agente echó un vistazo a su alrededor y luego se inclinó ligeramente hacia ella. «Entre usted y yo, señorita, no se llevaron nada. La caja de herramientas estaba intacta y había varios objetos de valor justo ahí, en el banco de trabajo. Si se trató de un robo, el ladrón fue interrumpido antes de que pudiera llevarse nada». «¡Qué curioso! ¿Y las heridas del señor Hartley?» «Lo golpearon por la espalda con una horma de zapato. Una de esas pesadas hormas de madera que usan los zapateros para dar forma a los zapatos. El golpe lo mató al instante, según el médico. Quienquiera que lo hiciera tenía que ser muy fuerte o estar muy desesperado». «Por detrás, dices. ¿Entonces el señor Hartley no vio a su atacante? Debía de estar trabajando en su banco de trabajo, de espaldas a la puerta. Nunca supo qué le pasó, pobre hombre». Miss Marple dio las gracias a la gente y continuó su camino, con la mente trabajando con calma. El ataque por la espalda sugería que o bien el señor Hartley conocía lo suficientemente bien como para no temerle, o bien había entrado tan silenciosamente que no lo había oído. La tienda era pequeña. Seguramente habría oído la puerta abrirse, a menos que estuviera esperando a alguien, o que el visitante ya estuviera allí cuando él llegara. Ese pensamiento la detuvo en seco. ¿Y si el asesino hubiera estado esperando en la tienda cuando el señor Hartley regresó de la fiesta? ¿Y si hubiera entrado con una llave? Encontró al joven Thomas Bright en la tetería del pueblo, sentado solo en una mesa de la esquina, con una tetera casi intacta delante. Su rostro se iluminó notablemente al ver a la señorita Marple. «Señorita Marple, ¿quiere acompañarme? Confieso que ando un poco perdido. La tienda está cerrada, ya ve, y la policía dice que no puedo abandonar el pueblo hasta que terminen sus investigaciones. Como si tuviera dónde ir». Miss Marple se sentó frente a él y tomó una taza de té de la tetera que ya estaba sobre la mesa. «Debe ser un shock terrible para usted, señor Bright, encontrar al pobre señor Hartley en ese estado». «¡Horrible!», convino Thomas, aunque sus ojos conservaban el mismo brillo de excitación que ella había notado el día anterior. «No dejo de verlo en mi mente. Él allí tendido, tan inmóvil, la sangre». Se interrumpió. «Lo siento. No debería hablar de esas cosas». «Es muy natural necesitar hablar de una experiencia traumática».
dijo la señorita Marple con dulzura. Dígame, ¿había notado al señor Hartley preocupado últimamente? ¿Le preocupaba algo? Thomas lo pensó un momento. Ahora que lo mencionas, sí. Había estado bastante irritable las últimas semanas, algo muy inusual en él. Normalmente era muy tranquilo y metódico, pero últimamente se mostraba brusco con los clientes y cometía pequeños errores en su trabajo. Una vez incluso tuvo que rehacer un par de botas 2 veces, porque había medido mal. ¿Sabes qué podría haberle estado preocupando? El joven se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Creo que era su esposa. No me malinterprete, señorita Marple. No tengo nada en contra de la señora Hartley personalmente, pero habían tenido discusiones. A veces las oía, temprano por la mañana, antes de que abriera la tienda. Voces elevadas desde la vivienda de arriba. ¿Pudiste entender de qué estaban discutiendo? Sobre todo por dinero. La señora Hartley quería que expandiera el negocio, que contratara más ayuda. Quizá que abriera una segunda sucursal en el pueblo vecino. Pero el señor Hartley era conservador. Le gustaban las cosas como estaban. Decía que un hombre debía contentarse con lo que tenía, que la ambición desmedida solo traía problemas. Y la señora Hartley no estaba de acuerdo. Thomas asintió enérgicamente. Antes de casarse, ella venía de una situación económica mejor. Había sido institutriz de una familia adinerada en Hampshire. Creo que la vida de pueblo le resultaba bastante limitante. Quería que él se jubilara pronto, vendiera el negocio y se mudara a Bournemouth o Brighton. Pero el señor Hartley no quiso ni oír hablar de ello. Decía que moriría con las herramientas en las manos, que su trabajo era su vida. ¡Qué tristemente profético!, murmuró la señorita Marple. Dígame, señor Bright, y por favor, no me crea impertinente. ¿Qué pasará ahora con el negocio? Supongo que buscará empleo en otro lugar. Una expresión curiosa cruzó el rostro del joven, culpa mezclada con algo que podría haber sido satisfacción. En realidad, el señor Hartley tomó ciertas precauciones. Me dijo el mes pasado que, si algo le sucediera, yo heredaría el negocio. Al parecer, lo había estipulado en su testamento. Claro que nunca lo imaginé, si parecía estar en perfecto estado de salud. ¡Qué generoso por su parte!, dijo la señorita Marple con la mirada penetrante tras sus gafas. Y la señora Hartley estaba al tanto de este acuerdo. Yo no lo sé. Supongo que ella lo sabrá, o lo sabrá pronto, cuando se lea el testamento. Se removió incómodo. Sé lo que parece, señorita Marple. El inspector Slack ciertamente se mostró interesado cuando lo mencioné. Pero yo no maté al señor Hartley. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo tengo 23 años. Podría haber esperado años a que se jubilara por sí solo. A menos que tuvieras otros motivos para desear que se marchara, dijo Miss Marple con suavidad. Un joven enamorado, por ejemplo, podría ser impaciente. Podría querer establecerse rápidamente, hacerse merecedor de la atención de cierta joven. El rostro de Thomas Bright se puso rojo como un tomate. Se insinúa que la señorita Davis y yo solo somos amigos. Y aunque fuéramos algo más, su padre jamás aprobaría a un simple aprendiz de zapatero. Pero el dueño de un negocio establecido, eso sería otra cosa. Pareció darse cuenta de lo que había dicho, y su rubor se intensificó. No quise decir, es decir, no me alegro de que el señor Hartley haya muerto. Fue bueno conmigo. Me enseñó todo lo que sé. Su pérdida me deja devastado. Por supuesto que sí, dijo la señorita Marple con voz tranquilizadora, aunque su mente registraba cada palabra y expresión de él. Dígame, señor Bright, ¿le dio a alguien más una llave de la tienda? Quizás a la señorita Davis, para que pudiera visitarlo allí. Tomás parecía genuinamente sorprendido. De ninguna manera. El señor Hartley era muy estricto con eso. Solo él y yo teníamos llaves.
y yo llevaba la mía siempre conmigo. Ni siquiera le dio una llave a la señora Hartley. Decía que la tienda era un lugar de trabajo, no un sitio de reunión social. Miss Marple lo observó con atención. Si Thomas no le había dado una llave a Sarah y el señor Hartley no se la había dado a su esposa, ¿cómo había entrado el asesino? ¿O simplemente habían esperado a que llegara el señor Hartley y lo habían seguido? Terminó su té y se despidió, caminando lentamente hacia la casa de los Hartley. La casa se alzaba a las afueras del pueblo, una agradable vivienda de 2 plantas con cuidados jardines y cortinas de encaje en todas las ventanas. Miss Marple se detuvo en la puerta, sin intención de interrumpir el duelo de la viuda, sino por curiosidad sobre la casa. Su llegada fue providencial. Mientras estaba allí de pie, la puerta principal se abrió y Diana Hartley salió, seguida de cerca por el inspector Slack. El rostro de la joven reflejaba ira y apretaba un portafolio de cuero contra su pecho. «Tengo todo el derecho a ver los papeles de mi padre», exclamó Diana con vehemencia. «Esa mujer no tiene ningún derecho legal a nada. Se casó con él por su dinero y ahora pretende impedirme recibir mi herencia. Sea como fuere, señorita Hartley», respondió el inspector Slack con una irritación apenas disimulada. «Se trata de una investigación por asesinato. Todos los documentos del fallecido son pruebas potenciales y no pueden ser retirados del lugar sin autorización. Entonces obtendré la autorización. Hablaré con un abogado, con el jefe de policía si es necesario. Vera Hartley no va a robar lo que me pertenece por derecho». Pasó junto a la señorita Marple sin siquiera saludarla, sus tacones resonando con fuerza en el pavimento. El inspector Slack la vio y se acercó con expresión cansada. «Buenas tardes, señorita Marple. Supongo que ha estado escuchando todos los chismes del pueblo». «Algunas cosas llegan a oídos de uno», admitió la señorita Marple, «aunque intento no dar demasiada credibilidad a las especulaciones». «Muy acertado. La mitad de lo que he oído hoy ha sido una completa tontería. La otra mitad se contradice. Parece que todo el mundo ha visto a la señora Hartley en algún sitio donde es imposible que estuviera, o que saben con certeza que Thomas Bright estaba locamente enamorado de la esposa de su amo, o que están convencidos de que la señorita Diana Hartley condujo desde Londres expresamente para asesinar a su padre. «Es para volverse loco». «Me lo imagino», dijo la señorita Marple con simpatía. «¿Ha podido determinar con certeza la hora del fallecimiento?» El inspector Slack vaciló y luego se encogió de hombros. «El médico lo sitúa entre las 4:30 y las 5:30. El señor Hartley abandonó la fiesta a las 4:30 y Thomas Bright encontró el cadáver a las 6. Así pues, el asesinato tuvo lugar dentro de ese lapso de tiempo. Y durante ese tiempo, ¿quién abandonó la fiesta? Ese es el problema. Decenas de personas. El evento estaba terminando. Los niños estaban inquietos. La gente se iba dispersando. La señora Hartley dice que estuvo hablando con varias señoras cerca de la carpa del té, pero ninguna puede asegurar dónde estuvo durante toda la hora. Thomas Bright afirma que estaba ayudando a recoger el puesto de la rifa de pasteles, pero estuvo solo al menos 20 minutos. Incluso el doctor Clement se ausentó brevemente, diciendo que necesitaba ver a un paciente anciano, aunque éste no recuerda haber recibido ninguna visita. Y la señorita Sarah Davis salió del puesto de mermeladas alrededor de las 5:20, diciéndole a la señora Price Ridley que tenía que ir a buscar algo a casa. Regresó sobre las 5:30, lo que supone casi una hora sin que se supiera de ella. «¿Señorita Davis?» El interés de la señorita Marple se agudizó. «No me había dado cuenta de que estuvo ausente durante ese periodo. La mayoría de la gente no se dio cuenta. Al ser una chica tan joven y guapa,
La gente supone que simplemente anda por ahí, ayudando de vez en cuando. Pero la señora Price Ridley lo recordaba perfectamente, porque tuvo que atender sola el puesto de mermeladas durante la hora punta, y no le hizo ninguna gracia. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. No es que eso signifique necesariamente nada, añadió el inspector Slack. Podría ser perfectamente inocente. Aún así, la interrogaré más a fondo. Tras el regreso del inspector Slack a la casa, la señorita Marple permaneció pensativa junto a la puerta. Sarah Davis, la bella hija del mercero que salía con Thomas Bright, la joven que se beneficiaría enormemente si Thomas heredara el negocio y pudiera casarse con ella de inmediato. La joven que había estado ausente de la fiesta durante la hora crucial, sin una coartada sólida. La mente de Miss Marple trabajaba a toda velocidad, conectando observaciones, sopesando posibilidades. Pensó en cómo Sarah había mirado el banco vacío de Thomas Bright aquella mañana en la iglesia, no con la tristeza de quien ha perdido a un amigo, sino con cálculo, casi con posesividad. Pensó en cómo la muchacha se había escabullido de la fiesta justo después de que el señor Hartley se marchara. Pensó en la desesperación que podían generar los problemas económicos, en las cosas que la gente era capaz de hacer para asegurar su futuro. Pero los pensamientos no eran pruebas. Necesitaría pruebas y tendría que ser muy cuidadosa. Si Sarah Davis era capaz de matar, confrontarla prematuramente podría ser peligroso. El lunes por la mañana, la señorita Marple visitó al señor Davis, el mercero. Había decidido comprar unas cintas, un recado perfectamente inocente que le permitiría observar tanto la tienda como a su dueño. El local estaba limpio, pero mostraba signos de dificultades económicas. Polvo en algunos artículos, huecos en las estanterías donde no se habían repuesto las existencias, y un aire general de silenciosa desesperación. El señor Davis era un hombre pequeño, de aspecto preocupado, con entradas y los dedos manchados de tinta. Saludó a la señorita Marple con la excesiva alegría de un comerciante que necesita desesperadamente cada venta. «Señorita Marple, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Acaban de llegar de Manchester unas preciosas cintas nuevas, de excelente calidad y a precios muy razonables. Mientras le mostraba las cintas, la señorita Marple entabló una conversación amable con él. «Son muy finas, señor Davis. Me interesó especialmente esta azul, un tono tan inusual. ¿Tienen tela para vestidos del mismo color?» «Ah, sí, por supuesto. Forma parte de un pedido especial que recibí hace varios meses. Una lana preciosa, del grosor perfecto para vestidos de otoño. Vendí bastante. Confeccioné varios vestidos para señoras de la zona». Sacó un rollo de tela de debajo del mostrador, y el pulso de Miss Marple se aceleró. Era exactamente del mismo tono y trama que el retazo que había encontrado en la escena del crimen, el cual había conservado cuidadosamente en un pañuelo en su bolso. «Precioso», murmuró. «¿Quién más se ha hecho vestidos con esta tela?» El rostro del señor Davis se ensombreció ligeramente. «Bueno, mi hija Sarah se hizo uno el mes pasado. Le quedaba precioso, aunque no debería decirlo. Y la señora Henderson encargó algunos para un traje de paseo. Déjeme pensar. Ah, sí, y la sobrina de la señorita Weatherby se hizo un vestido para ir a la iglesia. Ha tenido mucho éxito. ¿Por qué pregunta?» «Oh, ninguna razón en particular», dijo la señorita Marple con naturalidad. «Simplemente estaba pensando que tal vez me gustaría algo similar. Pero no querría aparecer con la misma tela que medio pueblo». «No hay de qué preocuparse», le aseguró el señor Davis. «Solo los 3 vestidos que mencioné.
y el de Sara es el único de ese estilo en particular, bastante a la moda, con esas nuevas mangas caídas que están tan de moda en Londres. Miss Marple hizo sus compras y se marchó, con la mente a 1000 por hora. Así que Sarah Davies se había mandado a hacer un vestido con esa misma tela, de un estilo con mangas caídas, que podían engancharse fácilmente en el borde áspero de un banco de trabajo. Las pruebas físicas se acumulaban, pero aún necesitaba más. Necesitaba entender cómo Sarah había podido entrar en la tienda sin llave, y necesitaba encontrar el arma homicida, o mejor dicho, pruebas que la vincularan con ella. Volvió a la zapatería, y esta vez, con el permiso del agente y la aprobación a regañadientes del inspector Slack, le permitieron entrar para examinarla más de cerca. Recorrió el local lentamente, sin que sus ojos penetrantes pasaran por alto ningún detalle. El banco de trabajo conservaba las marcas del último trabajo del señor Harley. Un par de botas de señora, parcialmente resueladas, aún sujetas en un tornillo de banco. Las herramientas colgaban en su sitio en la pared, salvo la horma que había sido utilizada como arma, la cual la policía había confiscado como prueba. Pero algo más llamó la atención de la señorita Marple. En el suelo, cerca de la puerta trasera, una puerta que no había visto antes, había leves arañazos alrededor de la cerradura. Arañazos recientes, como si alguien hubiera forzado la cerradura hacía poco. Le hizo notar esto al inspector Slack. «La puerta trasera», dijo el inspector examinándola. «Da al callejón que hay detrás de la calle principal. La revisamos durante la investigación inicial. Estaba cerrada por dentro, así que supusimos que no se había usado. Pero tiene razón, señorita Marple. Estos arañazos son recientes. Alguien forzó la cerradura, entró por la parte de atrás y luego la volvió a cerrar por dentro después de irse. O antes de que se fueran», sugirió la señorita Marple. «Considere este escenario, inspector. Alguien fuerza la cerradura de la puerta trasera antes de que llegue el señor Harley. Espera dentro de la tienda, quizá escondido en el almacén. El señor Harley entra por la puerta principal y empieza a trabajar en su banco de trabajo. La persona sale de su escondite. Lo golpea por la espalda con la horma del zapato y luego sale por la puerta principal, dejándola abierta para dar la impresión de que alguien simplemente entró desde la calle. Eso explicaría por qué no se robaron nada. No fue un robo, sino un asesinato cuidadosamente planeado para que pareciera oportunista. El inspector Slack asintió lentamente. Pero ¿quién sabría de la puerta trasera? ¿Y quién sabría abrir una cerradura? En cuanto a la primera pregunta, cualquiera que conozca la distribución de la tienda podría responderla. En cuanto a la segunda, inspector, no se requiere gran habilidad para forzar una cerradura sencilla. Un alfiler de sombrero o un alambre resistente bastarían. Y una persona decidida podría lograrlo en pocos minutos. El callejón habría estado desierto durante la fiesta, lo que les habría dado tiempo y privacidad de sobra. Esa tarde, con la autorización, algo reticente, del inspector Slack, Miss Marple visitó a la señorita Sarah Davies. La encontró en casa, ayudando a su madre con las costuras en el pequeño salón sobre la tienda. Sarah alzó la vista con una sonrisa ensayada cuando Miss Marple entró. «¡Señorita Marple! ¡Qué grata sorpresa! Mi madre y yo estábamos tomando el té. ¿Quiere acompañarnos?» «¡Qué amable!», dijo Miss Marple, acomodándose en la silla que le habían indicado. La madre de Sarah, una mujer demacrada que parecía perpetuamente preocupada, sirvió té con manos temblorosas. Mientras conversaban cortésmente, Miss Marple observó a Sarah con atención. La muchacha era realmente bonita, con rizos rubios y ojos azules que denotaban inocencia. Pero había algo calculador en la forma en que se movían sus ojos, evaluando,
sopesando cada palabra antes de responder. «Qué terrible lo del señor Hartley», dijo la señorita Marple. «Entiendo que conoce usted bastante bien a Thomas Bright, ¿verdad?» Las mejillas de Sarah se sonrojaron levemente. «Somos amigos, sí. El querido Thomas ha quedado muy afectado por la muerte de su amo. He intentado consolarlo lo mejor que he podido. ¡Qué considerado de tu parte! Debes tener grandes esperanzas puestas en el futuro del señor Bright, ahora que hereda el negocio». Un destello brilló en los ojos de Sarah. Un triunfo que rápidamente disimuló. «No lo había pensado en esos términos, señorita Marple. Simplemente me preocupa el bienestar de Thomas». «Por supuesto, por supuesto. Dígame, señorita Davis, tengo entendido que usted se ausentó de la fiesta durante un rato el sábado por la tarde. ¿Alrededor de las 5 menos cuarto?» El color se le fue del rostro a Sarah. «Sí, lo hice. Había olvidado algo en casa. Un chal, porque estaba refrescando. Volví a buscarlo». «Eso debió de llevarte unos 10 minutos de ida y vuelta», dijo la señorita Marple amablemente. «La casa de los Davis está bastante cerca de la vicaría, ¿no? Sin embargo, según la señora Price Ridley, estuviste fuera casi 50 minutos. Yo debí de perder la noción del tiempo. Creo que me paré a hablar con alguien de camino de vuelta». «Sí, debe ser eso. ¿Con quién hablaste?» «Yo no lo recuerdo bien. Todo fue muy confuso, con la fiesta en marcha». Miss Marple dejó su taza de té. «Señorita Davis, podría ver el vestido azul que se hizo el mes pasado, el que su padre encargó especialmente de lana. Estoy pensando en hacerme uno parecido, y me encantaría ver cómo queda». El rostro de Sarah se puso rígido. «Me temo que no es posible. El vestido estaba dañado. Un desgarro que no se podía reparar. He tenido que desecharlo. ¡Qué lástima! ¿Cuándo ocurrió esto?» «Hace unos días. ¿No será el sábado, por casualidad?» Sarah se puso de pie de golpe. «Señorita Marple, no entiendo estas preguntas. ¿Qué está insinuando?» «No estoy insinuando nada, querida. Simplemente intento comprender lo que sucedió aquella tarde. Verás, se encontró un trozo de tela azul. Una tela que coincide con el característico tejido que importa tu padre, en la escena del crimen. Y acabas de admitir que tu vestido, confeccionado con esa tela, se rompió y tuvo que desecharse. Parece una coincidencia bastante fuerte, ¿verdad?» La madre de Sarah jadeó. Pero Sarah se había quedado muy quieta. «Creo que debería irse, señorita Marple». «En un momento. Pero antes, ¿podría mostrarme sus alfileres para sombreros? He estado buscando algo sencillo y resistente, y pensé que usted podría tener algo adecuado». «¿Mis alfileres de sombrero? ¿Qué tienen que ver con esto?» «Oh, probablemente no sea nada. Es solo que la puerta trasera de la tienda del señor Hartley fue forzada con algo muy parecido a un alfiler de sombrero. La policía encontró marcas compatibles con ese tipo de herramienta. Una joven podría tener un objeto así a mano, mientras que un hombre probablemente no». Sarah se sentó lentamente, con el rostro completamente pálido. Su madre la miraba con creciente horror. Durante un largo rato nadie habló. Entonces Sarah rió, con una risa áspera y quebradiza, muy distinta a su tono musical habitual. «Es usted muy lista, señorita Marple, mucho más lista que el inspector Slack». Él no se percató de nada extraño. Estaba demasiado ocupado centrándose en la pobre Vera Hartley y sus supuestos motivos. «Pero usted se da cuenta de todo, ¿verdad?» «Intento prestar atención», dijo la señorita Marple en voz baja. «La naturaleza humana se revela en los pequeños detalles, señorita Davis. ¿Le gustaría contarme qué sucedió el sábado por la tarde?» La madre de Sarah lloraba ahora, pero Sarah parecía haber trascendido las lágrimas, sumida en una extraña calma. «El negocio de mi padre está quebrando. Estamos ahogados en deudas. En unos meses lo perderemos todo,
La tienda, nuestra casa, nuestra reputación. No podía permitir que eso sucediera. No podía ver cómo mis padres se arruinaban. Así que decidiste casarte con Thomas Bright, dijo la señorita Marple, pero solo si heredaba el negocio inmediatamente, no dentro de años. Thomas me habló del testamento hace un mes. Estaba tan emocionado, tan orgulloso de que el señor Hartley confiara en él lo suficiente como para dejarle la tienda, pero dijo que pasarían años antes de que realmente heredara. Años antes de que pudiera permitirse casarse. Y pensé, ¿y si no tuvieran que pasar años? ¿Y si le pasara algo al señor Hartley? Thomas se quedaría con el negocio inmediatamente. Podríamos casarnos. Yo podría aportar dinero a mi familia. Todos estaríamos a salvo. Pero el señor Hartley era un hombre sano, observó la señorita Marple. Podría haber vivido otros 20 años. Lo sé, lo sabía. Así que decidí ayudar. La voz de Sarah sonaba apagada, sin emoción. Estuve vigilando la tienda durante semanas. Aprendí la rutina del señor Hartley. Descubrí la puerta trasera y practiqué abrir la cerradura a altas horas de la noche, cuando no había nadie. Esperé la oportunidad, y la fiesta parecía perfecta. Todo el mundo estaría allí. Las calles estarían vacías. Cuando el señor Hartley anunció que volvía a la tienda, le dije a la señora Price Ridley que tenía que ir a buscar algo a casa y me escabullí. «¿Pero no te fuiste a casa?» «No, fui a la tienda. Entré por la puerta de atrás y esperé en el almacén. Sabía que el señor Hartley iría directo a su banco de trabajo. Siempre lo hacía. Era tan predecible. Esperé hasta oírlo trabajar. Entonces cogí uno de esos soportes de madera de la pared. Era más pesado de lo que esperaba. Me acerqué sigilosamente por detrás y le golpeé, solo una vez. Cayó sin hacer ruido. El llanto de su madre se había convertido en un gemido, pero Sarah parecía no oírla. Creí haber sido tan cuidadosa. Cerré la puerta trasera por dentro para que la policía pensara que el asesino había entrado por la principal. Dejé la puerta de entrada abierta. Iba a dejar todo intacto, que pareciera un ataque al azar. Pero al salir, la manga se me enganchó en la mesa de trabajo. Sentí cómo se rasgaba la tela, pero no pude quedarme a buscar el desgarro. Tenía que volver a la fiesta antes de que alguien se diera cuenta de que había tardado demasiado. Y más tarde descubriste que el vestido estaba dañado sin posibilidad de reparación, dijo la señorita. Marple, intenté remendarlo, pero el desgarro era demasiado evidente, así que lo corté y quemé los pedazos en la estufa de la cocina anoche. Pero me olvidé del trocito que debió de engancharse en la encimera. Ni siquiera me di cuenta de que se había desprendido hasta que lo mencionaste ahora. El inspector Slack había estado escuchando desde la puerta. Miss Marple había dispuesto que estuviera presente, situado en un lugar desde donde pudiera oírlo todo. Ahora dio un paso al frente. Sarah Davis la arrestó por el asesinato de Edmund Hartley. Sarah no opuso resistencia cuando el inspector la tomó del brazo. Se volvió hacia su madre con el rostro desencajado. «Lo siento, mamá. Lo hice por nosotros, por papá, por la familia. Pensé que podría salvarnos a todos. Pero en vez de eso, lo he arruinado todo, ¿verdad?» Mientras el inspector Slack se llevaba a Sarah, con los lamentos de su madre siguiéndolos, la señorita Marple permanecía sentada en silencio, sintiendo la familiar pesadez que siempre acompañaba la resolución de un caso de asesinato. Una vida joven destruida, una familia destrozada, ¿y todo para qué? Dinero, seguridad, el intento desesperado por evitar la ruina económica. ¿Cuántas veces lo había visto? Gente buena, o gente que podría haber sido buena, tomando decisiones terribles por miedo y desesperación. La noticia del arresto de Sarah Davis se extendió por St. Mary Mead, con la misma rapidez que la del propio asesinato, pero con un matiz distinto.
Hubo conmoción, sin duda. La joven y guapa Sarah Davis, una asesina. Parecía imposible. Pero también hubo una sombría satisfacción al resolverse el misterio, al saber que el asesino comparecería ante la justicia. La lectura del testamento tuvo lugar el viernes, como estaba previsto, aunque el ambiente era considerablemente menos tenso ahora que se había resuelto el asesinato. Miss Marple asistió a petición de la señora Hartley, y las disposiciones fueron las esperadas. Modestos legados para la señora Hartley y Diana, y la mayor parte del negocio para Thomas Bright. No había ningún codicilo dramático, ni ningún sobresellado lleno de secretos. Edmund Hartley simplemente había sido un hombre decente que intentaba velar por quienes dependían de él, cuyo único error había sido mencionar sus planes a un aprendiz que, a su vez, se los había contado a la persona equivocada. Thomas Bright estaba destrozado. La amaba, le dijo a la señorita Marple después de la lectura, con el rostro pálido por la conmoción. Creía que me amaba. ¿Cómo pude ser tan ciego? Mató al señor Hartley, un buen hombre que nunca le hizo daño, solo para que yo pudiera heredar antes, para que ella pudiera salvar el negocio de su padre. Supongo que el negocio está a salvo ahora, pero ¿a qué precio? La vida del señor Hartley, la vida de Sarah, mi propia tranquilidad. Nada vale la pena. No, convino la señorita Marple en voz baja. Nada justifica un asesinato. Me temo que es una lección que la señorita Davis aprendió demasiado tarde. En las semanas siguientes, St. Mary Mead recuperó poco a poco su ritmo habitual. El escándalo daría que hablar durante años, por supuesto. La guapa rubia que había cometido un asesinato por dinero. Pero la vida siguió su curso. Thomas Bright reabrió la zapatería, aunque trabajaba como un soñador. La señora Hartley vendió la casa y se mudó a Bournemouth, como siempre había deseado. Y Diana Hartley regresó a Londres, reconciliada con su madrastra de la forma en que a veces lo permite una tragedia compartida. El señor Davis vendió su tienda y se mudó con su esposa, incapaz de soportar la vergüenza y los recuerdos. El juicio se fijó para diciembre, y todos coincidían en que Sarah Davis sería condenada a la horca por su crimen. No cabía duda de su culpabilidad, y era improbable que un asesinato por lucro inspirara clemencia en el juez o el jurado. Miss Marple estaba sentada en su jardín una apacible tarde de octubre, con su labor de punto en el regazo, pensando en el caso. Había resuelto el misterio, evitado que una mujer inocente fuera acusada falsamente y llevado a un asesino ante la justicia. Debería haber sentido una victoria. En cambio, solo sentía tristeza. La señora Bantry vino a tomar el té, como solía hacer casi todos los miércoles, y encontró a su amiga en ese estado de ánimo pensativo. «Estás dándole vueltas al caso Davis, ¿verdad, Jane?» «Supongo que sí», admitió la señorita Marple. «Es una lástima, Dolly. Sarah Davis era joven, inteligente y capaz. Con otras circunstancias, con otras decisiones, podría haber tenido una buena vida. En cambio, morirá en la horca antes de cumplir 24 años. Ella eligió cometer el asesinato», dijo la señora Bantry con firmeza. «Nadie la obligó a hacerlo. Los problemas económicos de su familia eran lamentables, pero mucha gente se enfrenta a problemas similares sin recurrir a la violencia». «Oh, estoy completamente de acuerdo. Tomó una decisión terrible, y debe afrontar las consecuencias. Pero no puedo evitar pensar en las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión. Una sociedad que da tanta importancia al dinero y al estatus, que hace que una joven se sienta lo suficientemente desesperada como para matar.
un padre cuyos fracasos empresariales le generaron tanta presión, un joven que, inocentemente, reveló información que desencadenó un plan asesino. Todos estos factores convergiendo en un momento terrible. No puedes culpar a la sociedad por un asesinato, Jane. No, tal vez no. Pero comprender el contexto no justifica el crimen. Simplemente nos ayuda a entender cómo suceden estas cosas. Y quizás, si lo entendemos, podamos prevenir futuras tragedias. La señora Bantry guardó silencio un momento, y luego dijo: «Lo hiciste bien, Jane. Resolviste un caso difícil, y lo hiciste comprendiendo la naturaleza humana. Ese es tu don. Un don que a veces se siente como una carga», dijo la señorita Marple en voz baja. «Ver en el corazón de las personas, comprender sus motivaciones, su capacidad para el bien y el mal. No siempre es agradable, pero era necesario. Piensa en lo que habría pasado si no hubieras investigado. Vera Hartley podría haber sido condenada por un asesinato que no cometió. El verdadero asesino habría quedado libre, probablemente para volver a matar si sus secretos se vieran amenazados. Tú lo evitaste». «Supongo que sí», convino la señorita Marple. «Aún así, no puedo evitar pensar que debería haberlo visto antes. La ausencia de Sarah Davis en la fiesta, su imperiosa necesidad de casarse con Thomas de inmediato, la desesperación ante la situación de su padre. Todo encajaba. Si lo hubiera relacionado antes, quizá podría haberla detenido antes de que actuara. No eres omnisciente, Jane. Solo puedes trabajar con la información que tienes. Quizás, pero la próxima vez, si es que la hay, prestaré más atención a las jóvenes y guapas. A menudo pasan desapercibidas porque parecen tan inofensivas, tan inocentes. Pero la inocencia puede ser un disfraz, y las caras bonitas pueden esconder corazones oscuros». A medida que avanzaba la tarde y las sombras se alargaban, la señorita Marple se encontró pensando en Edmund Hartley, un hombre que había trabajado duro toda su vida, que había intentado hacer lo correcto con todos. Su esposa, su hija, su aprendiz. Un hombre que había hecho planes meticulosos para el futuro, sin imaginar jamás que esos mismos planes lo llevarían a la muerte. Le parecía tan terriblemente injusto. Pero claro, el asesinato nunca es justo. Es la máxima violación, el acto de egoísmo supremo. Sarah Davis valoraba su propia seguridad, la estabilidad económica de su familia, más que la vida de Edmund Hartley. Ese cálculo, esa fría valoración de que sus necesidades prevalecían sobre el derecho de él a vivir, fue lo que hizo que el asesinato fuera tan particularmente atroz. Miss Marple repasó todos los asesinatos con los que se había topado a lo largo de su vida, tanto directa como indirectamente. Cada uno tenía sus propias circunstancias, su propia lógica retorcida. Pero todos compartían un elemento común: la creencia del asesino de que sus deseos o necesidades justificaban quitarle la vida a otra persona. Era ese egoísmo fundamental, esa incapacidad o falta de voluntad para valorar a otros seres humanos, lo que la horrorizaba más que la violencia misma. Sarah Davis sería ahorcada, y tal vez eso era justicia. Miss Marple no sentía especial entusiasmo por la pena capital. La consideraba bárbara, una reliquia de tiempos menos ilustrados. Pero también reconocía que la sociedad necesitaba alguna forma de responder al asesinato, alguna forma de afirmar que la vida humana tenía valor y que quitarla tenía consecuencias. Si Sarah Davis hubiera quedado libre, ¿qué mensaje se habría transmitido? Que una joven atractiva con problemas económicos podía cometer un asesinato sin castigo. Eso sí que sería una injusticia. Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas, Miss Marple
recogió su labor de punto y entró. El día siguiente traería nuevas observaciones, nuevas oportunidades para comprender el misterio infinitamente fascinante e infinitamente inquietante del comportamiento humano. St. Mary Mead seguiría adelante, sanando lentamente de esta herida en su tejido social. Y Miss Marple observaría, escucharía y comprendería, porque ese era su don, su carga y su vocación. Había resuelto el asesinato del maestro zapatero, prestando atención a los detalles más nimios. Un trozo de tela rasgada, la inexplicable ausencia de una joven, las circunstancias desesperadas que podían llevar a alguien a matar. Comprendía la naturaleza humana lo suficientemente bien como para ver más allá de los sospechosos obvios y dar con el verdadero asesino. Pero esa comprensión tenía un precio. Saber de lo que era capaz la gente, ver la oscuridad que podía esconderse tras rostros inocentes, significaba perder parte de la propia inocencia. Aún así, pensó mientras se acomodaba en su silla con su labor de punto, era mejor comprender que permanecer en la ignorancia. Mejor resolver asesinatos que dejar libres a los asesinos. Mejor asumir el peso del conocimiento que darle la espalda a la verdad. St. Mary Mead seguía durmiendo, tranquila y ordinaria una vez más, y la señorita Marple permanecía sentada en su sala, con sus agujas tecleando sin cesar, lista para el próximo misterio, porque siempre habría otro misterio, otro crimen, otro atisbo de la capacidad del corazón humano para el bien y el mal. Esa era la naturaleza de la vida en el pueblo. Esa era la verdad eterna de la sociedad humana. Y por eso la señorita Marple nunca dejaba de observar, nunca dejaba de escuchar, nunca dejaba de intentar comprender. El asesinato del maestro zapatero quedó resuelto. El asesino de Edmund Hartley comparecería ante la justicia. Y la vida en St. Mary Mead continuaría, llevando consigo el recuerdo de esta tragedia y la lección que enseñó. Que un asesinato, por muy meticulosamente planeado que esté, acabaría por revelarse a alguien que comprendiera verdaderamente la naturaleza humana. Miss Marple lo comprendió, y esa comprensión, por muy pesada que fuera la carga, fue su contribución a la justicia y la verdad. El fin.